La discusión en el Congreso de Estados Unidos sobre el abismo fiscal ha sido lo que ha movido los mercados en las últimas semanas, tal como lo hemos repasado cada día aquí en Agenda Económica. Ahora queremos establecer un contacto desde el epicentro del asunto, el propio Estados Unidos, con el analista Alejandro Rubinstein. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Alejandro, se llegó a un acuerdo, pero esto es un acuerdo bastante, si uno lo quiere mirar a mediano o largo plazo, es bastante preliminar, ya que en tema de reducción de gasto en Estados Unidos, realmente no fue mucho lo que se logró, y por otra parte, y por esto mismo más bien, el techo de la deuda, esa discusión es la que viene a mediados de febrero, por lo tanto, probablemente lo único que se hizo fue comprar un mes y medio de tiempo. ¿Tienes la misma percepción? Sí, correcto. El tema de fondo en Estados Unidos es que se corre un déficit de aproximadamente 7-8% del producto, incluso más, dependiendo de cómo se mida, del Producto Bruto Anual, y esto es en parte también porque se habían extendido todo esto desde la época de Bush. Al negociar este famoso llamado Fiscal Cliff, la idea era establecer una combinación de aumento de recaudación y reducción de gastos. Lo único que se hizo fue un aumento de recaudación, el cual también fue bastante pobre en términos de lo que se necesita para la recaudación. Se estima de que el aumento en recaudación solamente resuelve 2 o 3 semanas de las 52 semanas que tiene un año de déficit en Estados Unidos. O sea que la reducción fue absolutamente mínima. ¿Y cómo se ve esto finalmente en términos reales, las consecuencias para los mercados? Sabemos que esto va a implicar probablemente alta volatilidad, pero también cómo está viendo usted la rentabilidad finalmente el S&P y en general de los distintos índices de Wall Street para este 2013? Pues yo pienso que este año va a estar afectado por bastantes más cosas. En la primera parte del año, obviamente, como usted bien correctamente menciona, de aquí a los próximos 2 meses vamos a tener el tema de la volatilidad que va a venir nuevamente por el techo de la deuda, tal como lo fue el año anterior. Para ser más específico, incluso la conversación desde el 2011, incluso sería probable que las agencias crediticias amenacen con las que faltaban o amenacen con volver a revisar el estatus de la deuda americana. Entonces, de aquí los próximos 2 meses va a haber volatilidad, y con haber volatilidad va a haber falta de confianza en la inversión, y obviamente las reducciones del gasto que sean tomadas como decisión van a tener un impacto negativo en la economía, tal como lo tienen los mayores impuestos. De ahí en adelante viene el tema de cuánto afecta eso el crecimiento, la confianza del inversionista, cómo afecta la situación de Europa, cómo afecta la situación de Japón. Entonces, en términos generales, yo personalmente pienso que no va a ser un muy buen año para las acciones. Pienso que la Reserva Federal fue la que logró un buen año para los últimos 3 años de acciones, pero la Reserva Federal ya hizo lo que podía hacer, ha anunciado cuáles son las medidas que puede tomar y ya queda poco que pueda hacer en ese sentido. Por lo tanto, desde el punto de vista bursátil finalmente de los mercados, podemos esperar que este 2013 sea peor finalmente que el 2012 que acaba de pasar, que por más que supimos de montones de noticias que enturbiaron el ambiente de alguna manera, el resultado de los índices accionarios fue bueno. Sí, el resultado fue bueno y nuevamente, en parte, más que por un tema fundamental, que los fundamentos de hecho han sido pobrísimos, ¿no? La economía terminó creciendo mucho menos de lo esperado por la mayoría de los analistas, y sin embargo los retornos accionarios fueron buenos, y esto en parte, o yo diría en un 90%, se explica por la intervención de los bancos centrales del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos y Japón. Ya sabemos que la Reserva Federal va a seguir imprimiendo supuestamente eternamente. Sabemos que el Banco Central Europeo va a seguir comprando bonos eternamente, sin embargo las economías se vienen deteriorando. Entonces estas inyecciones de liquidez ya no van a lograr hacer el empuje que tuvieron el año anterior. Yo pienso que a pesar de que las tasas de interés están muy bajas, es prudente esperar a ver qué sucede con los mercados, probablemente más en renta fija. Eso respecto a los mercados. Y ahora respecto más al crecimiento propiamente tal. ¿Cómo lo ve usted para la economía de Estados Unidos? Porque vimos durante este 2012 que a medida que se iba terminando el año iba siendo cada vez mejor el crecimiento. De hecho, fue corregido al alza en los últimos trimestres. Estacionalmente la economía americana tiende a crecer mejor en el último trimestre del año, ya que se trata de una economía que es más de 2/3, casi 3/4 de la economía americana es basada en consumo. Y la gran parte del consumo tradicionalmente es en la última parte del año, en las compras para abastecer las ventas de final de año, las contrataciones incluso también para contrataciones temporales. De hecho, hoy día vimos el dato de claims para desempleo y ha vuelto levemente a aumentar, y lo deberíamos ver
aumentar durante los próximos meses porque mucha gente que estaba trabajando part-time para la venta de final de año no va a estar trabajando. Entonces, yo no creo que realmente hay un aumento y hay un cambio de tendencia en la economía americana. Creo que tuvo que ver mucho con el gasto preeleccionario, con las contrataciones del gobierno en pos de una elección, incluso gente que se contrata para el proceso eleccionario, gente que se contrata temporalmente para la parte económica de las ventas retail. No diría que es un cambio de tendencia. Yo creo que vamos a ver una tendencia significativa hacia la contracción. Incluso tuvo un impacto negativo Sandy, el huracán en el norte de los Estados Unidos, que lo veremos en las cifras de los próximos meses. También va a tener un impacto negativo probablemente en la resolución de mayores impuestos. Así que yo en términos económicos para Estados Unidos no estoy particularmente positivo. Y lo otro es que estamos en una economía global. China está creciendo menos, a pesar de que los índices han estado relativamente estables. Japón entró oficialmente en recesión, Europa está en recesión. Estamos hablando de 3/4 de la economía, casi más de 3/4 de la economía mundial. En una economía tremendamente interconectada es difícil que alguien se desacople. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por estas impresiones desde el epicentro de lo que estábamos conversando sobre el abismo fiscal de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.